Bien, chicos, buenos días a todos los presentes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Sebastián, Fernando, Patri, Alison Leonardo, Chanti, el licenciado, Heidi, Joana, Britney, Nicole, yo, Estefano, Nadia, Mina. Por favor, vayan encendiendo sus cámaras. A todos la bienvenida a la clase de matemática. Vamos a iniciarla entonces, como siempre, con dos acertijos. No sin antes, denme un minuto, hay mucho ruido que nos está interrumpiendo un poco la clase. Denme un minuto, ya voy a tratar de solucionar en la medida de lo posible. Bien, chicos, creo que ahora sí hay un poquito menos de ruido. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer acertijo. Que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Correcto, Cindy. La respuesta es 1110. El punto es para Cindy. Voy con el segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Correcto, Samir. La respuesta es 28. Y el punto es para Samir. Bueno, esos son los dos acertijos que he traído para el día de hoy. Ahora debemos de continuar con nuestro tema, el cual iniciamos el día de ayer, que tiene que ver con las transformaciones geométricas. Entonces, denme un minuto mientras abro el libro de área para que continuemos con la teoría. Bien, ahí tenemos entonces el libro de área. Ya está bien, licenciado, no se preocupe. El día de ayer ya leímos la parte de lo que eran las transformaciones geométricas. Vimos simetría o reflexión, vimos la simetría central o puntual, la axial y la especular, que es la que tiene que ver con los planos. El día de hoy entonces nos corresponde hablar sobre lo que es la traslación, y entonces le pediré a Carlos Alberto Arroyo, que haga la lectura de traslación. Listo, déjalo allí, déjalo allí. ¿Sí? Con respecto al vector V. Miren, la traslación tiene dirección y sentido. Un vector tiene módulo, dirección y sentido. Por eso cuando usted hace una traslación, lo hace en función de un vector. Les tienen que dar el vector para poder entonces hacer esa traslación. Si no le dan el vector, usted no va a poder hacer ninguna traslación. Usted necesita el vector para poder trasladar. Esa traslación se hace en línea recta, porque es que el vector es una línea recta. Por eso es que la traslación es una línea recta. ¿Qué se toma entonces? Se toma el módulo, la dirección y el sentido del vector y se le va a aplicar a los vértices de la figura. Para encontrar, perdón, para poder encontrar entonces los vértices de traslación de la nueva figura. Por eso es que me dice, sea A'B', la traslación de AB con respecto al vector V. Acá está el vector V, aquí está el punto A. Entonces, coloco ese vector en el punto A y donde termine el vector, tengo A'.
Tomo este vector nuevamente y lo coloco en el punto B y donde termine el vector, ahí tengo B'. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora vamos con la composición de traslación. Y esto lo va a leer Sara. Sara, por favor, si eres tan amable de leer la composición de traslación. Sí, por favor. Ya, está bien. Diferencial. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué me estás diciendo acá? Que cuando tengo una composición de traslación, la composición de traslación es porque tengo más de un vector. Entonces tengo que sumar los dos vectores. Me tengo que valer entonces de la suma de vectores para poder encontrar el vector suma o vector solución. Y bueno, de esa manera, graficar o proyectar o trasladar cada uno de los vértices de la nueva figura. Eso sí lo quiero hacer por la suma de vectores. Ya, no lo quiero hacer por suma de vectores. No, lo voy a hacer gráficamente. Bueno, tomo la figura y la traslado primero según el vector U. Hago la traslación según el vector U. Y esa figura resultante ahora la voy a trasladar según el vector V. La traslado según el vector V. Lo puedo hacer así o sumo los dos vectores y me voy de la figura 1 a la figura final en un solo paso. Y me ahorro este paso de acá. Sin embargo, los dos procesos son correctos, iguales, ¿ok? Si usted quiere sumar los vectores, chévere, se ahorra un paso, pero tiene que sumar los vectores. Lo hace de forma gráfica, le aplica primero la traslación de un vector y a la figura obtenida le aplica la traslación del segundo vector y obtiene la figura trasladada al final. Bien, vamos ahora con la rotación y le voy a pedir a Cindy que lea la rotación. Cindy, no se te escucha. Ahora sí te escuchamos. Ok, chicos, hay una forma práctica eh, para realizar las rotaciones. Lo extraño es que revisando el libro no aparezca. De verdad, no aparece. Y miren, el método es muy sencillo. Muchas veces aplicar la rotación confunde porque usted necesita primero el eje de rotación. Necesito un transportador para poder hacer entonces la rotación según el ángulo que me están dando. Entonces, ubico el transportador en el eje. Lo alineo con el punto que voy a rotar. Y luego trazo el arco
del ángulo de rotación y donde termine, allí está mi nuevo punto. Un tanto complicado, ¿sí? Sin embargo, hay un método más sencillo, más práctico, ¿no? Sobre todo cuando son ángulos cuadrantales. Si la rotación es de 90 grados, se aplica una pequeña regla y al toque sale. Si es de 180, también una pequeña regla y sale. Si es de 270 y si es de 360 también. Al toque va a salir, pero no lo veo en el libro. Y eso es lo extraño, que el libro no lo tenga. Sin embargo, tampoco me da espacio para yo escribirlo. Yo lo voy a intentar aquí abajo, ¿sí? Voy a ver si lo puedo hacer. Primero que todo, debo tener un punto inicial. Yo les recomiendo a ustedes que en alguna parte, si quieren, tomen su cuaderno y copien esta tabla, coloquen en el cuaderno la fecha del día de hoy, colocan como tema transformación geométrica y a esto le van a llamar rotación. Listo. Lo primero que necesito es el punto inicial. Luego, si voy a hacer una rotación de 90 grados, que es lo que les aparece aquí, ¿no? Rotación, el punto y el ángulo, ¿no? Ya. Yo voy a hacer una rotación de 90 grados, o sea que voy de 0 a 90 grados. Si tengo una rotación, pero de 180, es el otro ángulo cuadrantal, es decir, de 0 a 180. Mi otro ángulo cuadrantal de 270, entonces voy de 0 a 270. Y el último cuadrantal es el de 360, entonces rotación de 360. Ok. El punto inicial siempre tiene un par ordenado, que son mis coordenadas X y Y. Si yo le aplico una rotación de 90 grados a un punto, la coordenada me quedará, en X me va a quedar Y pero negativa, y en Y me va a quedar X positiva. Lo voy a hacer con un ejemplo. A ver, yo voy a colocar aquí que el punto es 3, 4. De una vez, para que usted sepa lo que tiene que hacer. Y si le voy a aplicar una rotación de 90 grados, mi respuesta, o sea, el punto que voy a encontrar va a ser negativo 4, 3. ¿Qué sucedió? Aparece primero la y en negativo, la y era 4, aparece como negativo, y de segundo aparece la x, que es 3. Ahí está. De frente ya tengo la rotación, así no tengo que estar utilizando el transportador que me complica tanto. Voy ahora con la rotación de 180. En la rotación de 180 a usted le va a quedar negativo x y negativo y. Es decir, si el punto era 3, 4, entonces al rotar los 180 es negativo 3 y negativo 4. Listo. Más fácil. Ahora, lo voy a rotar 270 grados. Bueno, aquí la respuesta será y negativo x. Es decir, según el punto me estaría quedando 4 y negativo 3. Y en el giro de 360, ese me queda igual. ¿Sí? Si usted gira 360 grados, vuelve a quedar en el mismo punto. Usted no ha hecho nada. O sea, me queda XY. Tres y 4. Fíjense que a veces algunas personas utilizan la expresión
Mi vida dio un cambio. Ha dado un giro mi vida de 360 grados. Hermano, eso no se dice así. Si usted dice que su vida dio un cambio de 360 grados, usted quedó en el mismo punto. Entonces no cambió nada. Si usted se va a referir a un cambio, usted diga que su vida dio un giro de 180 grados. Ahí sí, se fue de un extremo al otro. Ahí sí cambió. ¿Ok? Bien. Por favor, copien esto en su cuaderno para que lo tengan de referencia. De tal manera que si a usted le pide una rotación en un ángulo cuadrantal, por favor, utilice esta información para que no tengamos que estar utilizando el transportador y sea más fácil trabajar. Vamos, les doy unos minutos para que copien. Y nos corresponde ahora composición de rotaciones. A ver, vamos a colocar a Nadia. Nadia, lea por favor composición de rotaciones. Correcto. Es decir, al igual que la traslación, ¿no? La composición de traslaciones, también tengo composición de rotaciones. Primero realizo una rotación y después la segunda. O de frente sumo los dos ángulos de la rotación y hago una sola rotación. Eso también lo puedo hacer. Y por lo último tenemos la homotesia. Vamos a pedirle, ¿a quién será ahora? A Kiara. Kiara Porras. Si es tan amable, ¿podría leer homotesia, por favor? Gracias. ¿Qué es lo que se hace en la homotesia? En la homotesia tiene que existir una razón. De tal manera que esa razón yo la multiplique por la coordenada de cada vértice y yo puedo obtener entonces otra figura que puede ser más grande o más pequeña al original. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Tiene que existir realmente un valor, una constante que se conoce como razón, que se multiplica entonces, se conoce como razón de homotesia y que se multiplica por cada uno de los vértices de la figura y se obtiene entonces, en este caso, una figura más grande. En este ejemplo fue una figura más grande. Bueno, aquí está, aquí sí dice la razón de homotesia. Eso tiene que existir. Si no, bueno, realmente no se podría realizar. También tenemos lo que es la homotesia indirecta. En la homotesia indirecta es bastante parecido a lo que era, perdón, la simetría puntual. Cuando voy a construir este, la figura por homotesia y la homotesia es indirecta, me tiene que dar un punto para yo poder graficar esa figura. Ahora, cuando voy a encontrar los simétricos, sí, los simétricos, esos tres puntos tienen que ser colineales. Es decir, el punto original, el centro que me están dando y el punto final tienen que estar en la misma línea recta. Por eso es que los tres puntos tienen que ser colineales. Los tres están en la misma línea recta. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con respecto a la teoría de transformaciones geométricas. Ahora nos corresponde ir al libro de actividades, específicamente en la página 169. Ahí se les voy a pedir un poquito más de tiempo porque tengo que cerrar este libro para poder abrir el de actividades. Entonces, denme unos minutos, por favor. Bien. Ahora sí, chicos, ahí tenemos el libro de actividades, página 169, un resumen, ¿no? De las transformaciones geométricas que son simetría axial, donde tengo un eje de simetría, simetría puntual, donde tengo un punto simétrico, traslación, tengo que tener un vector para poder hacer mi traslación, y la rotación, entonces necesito centro de rotación y el ángulo
con el cual se va a rotar. Vamos entonces a resolver nuestro primer ejercicio. Me dice, se tiene el segmento AB, cuyos extremos son el punto A, que tiene como coordenadas 3 y 7, y el punto B, que sus coordenadas son negativo 8 y 5, el cual se traslada según un vector R que tiene coordenadas 2, 4. Y se obtiene el segmento A'B'. Determina las coordenadas de A' y B' respectivamente. Miren, el proceso es muy sencillo. Usted toma el punto A, que tiene como coordenadas 3 y 7, y usted lo va a trasladar según el vector de traslación R, que tiene coordenadas 2 y 4. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es sumarle a las coordenadas 3, 7, súmele el vector de traslación R, que es 2, 4, y el resultado será A'. ¿Cómo lo sumo? Coordenada X con coordenada X, coordenada Y con coordenada Y. Es decir, 3 más 2, 7 más 4. Así se debe de sumar, ¿ok? Entonces, 3 más 2 son 5, 7 más 4 son 11. Este es A'. Ahora voy a buscar B'. Parto del punto B, que tiene como coordenadas negativo 8 y 5. Se le suma el vector de traslación, que es 2 y 4. Y al sumarlo vamos a obtener B', que tiene como coordenadas, y aquí sumamos entonces, negativo 8 y 2 y 5 con 4. Negativo 8 más 2 me saldría negativo 6. Negativo, perdón, 5 positivo más 4 me saldría 9. Como me piden las coordenadas de A' y B', aquí las tengo. Coordenada de A', coordenada de B'. Y ahí finaliza mi ejercicio. ¿Ok? La traslación es muy sencilla. Solamente le tengo que sumar a la coordenada el vector de traslación. Listo. Y me sale la traslación. Así de sencillo es este ejercicio. Les doy un minuto para que lo copien. Yo realmente no sé si usted ha visto el cálculo de las componentes de un vector, que ya esto es geometría analítica. Creo que eso lo van a ver ustedes más adelante. Sin embargo, yo lo necesito en este momento para poder resolver el ejercicio de una manera más sencilla y no de la forma gráfica como se lo proponen a ustedes allí. Las componentes del vector es tomar los puntos extremos del vector, identificar punto de inicio, punto final. ¿Cómo los identifico? El punto inicio, este. Punto final, donde está la punta de la flecha. Ese es el punto final. Es decir, punto 1, punto 2. El punto 1 tiene coordenadas x1, y1. El punto 2 tiene coordenadas x2, y2. A mí me están diciendo que para calcular las componentes del vector necesito a x2. x2 es 1. Menos x1. Pero resulta ser que x1 es negativo 2. Y menos por menos me da más. Entonces más 2. La componente de x es 3. Ahora voy por y. Me dice que es y2. Ah, pero y2 es 4. Menos y1. Pero y1 es 2. 4 menos 2 es 2. Estas son las componentes de mi vector. Es decir, que el vector u
sus componentes son 3 y 2. ¿Y ahora qué voy a hacer? A cada punto, a sus coordenadas, le voy a sumar el vector. Eso es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, a -7 le sumo 3, me queda -4. O sea, voy más o menos por aquí. Pero este A tiene en Y1 y le sumo 2, me daría 3. Entonces, -4 con 3. Aquí está prima. Este es A prima. Voy a hacer lo mismo con B. Vamos, que B tiene como coordenadas -6 y 3. Si a -6 yo le sumo 3, estoy en -3. Y si a 3 le sumo 2, llego hasta 5. Entonces B' está aquí. Este es B'. Voy a hacer lo mismo ahora con C. C tiene coordenadas -4 y 4. Si a -4 le sumo 3, quedo en -1. Y si a 4 le sumo 2, quedo en 6. Entonces aquí está C'. C'. Si quieren pueden ir uniendo, ¿no? A con B, B con C. Ahora voy con el punto D'. D tiene como coordenadas -3 y 2. Si le sumo a -3, le sumo 3, quedo en 0. Y si a 2 le sumo 2, llego hasta 4. Aquí está el punto D'. Y sigo uniendo con una regla. Ahora necesito el punto E, que tiene como coordenadas -4 y 0. Bueno, si a -4 le sumo 3, quedo en -1. Y si a 0 le sumo 2, quedo en 2. Aquí está el punto E'. Sumamos, perdón, unimos D con E y A con E. Y voilà. Allí trasladé mi figura. ¿Cómo? Con el cálculo de las componentes de un vector. Ojo, no es lo que me dice el libro, no, lo aclaro de una vez. Esto lo estoy haciendo yo porque sé cómo calcular las componentes del vector. Usted tendría que hacerlo gráficamente. Tomar el vector, medirlo con la misma inclinación, un juego de escuadras y copiar esa medida en el punto A, en el punto B, en el punto C, con la misma inclinación. ¿Ya? Gráficamente se tendría que hacer. Analíticamente, lo que yo acabo de hacer, calculé las componentes del vector y hice lo mismo que se hizo en el primer ejercicio. ¿Qué se hace? Para terminar de hacer solo completo analítico. Miren, el punto A tiene coordenadas -7, -7 y 1. Este es mi punto A. A este punto A le sumo el vector U. Las componentes del vector U que son 3 y 2. Y al sumarlos, obtengo A'. Si lo sumo, obtengo A'. Me quedaría -4 y 3. Y yo ubiqué el punto A en -4. Oye, 2 era más arriba entonces, eran 3, no eran 2. A ver. Sí, había que ubicarlo un punto más arriba, me van a quedar un punto más arriba. Pero bueno, igual ese es el procedimiento, ¿no? La idea es que usted calcule la componente y se la vaya sumando a cada uno de las coordenadas del punto. Lo mismo hace con B. Toma B. Las coordenadas de B en este caso son -6 y 3. Le suma las componentes del vector que son 3 y 2 y obtiene como respuesta B', que tendrá como coordenadas
negativo 3 y 5. Y lo ubica, negativo 3 con 5. Listo. Lo mismo tiene que hacer con C, con D, con E y con F. Y luego unir todos los puntos. Esto es el procedimiento analítico que se hace del ejercicio. Obtenemos entonces acá C', que sería negativo 4 y 3 me da negativo 1. Y 4 y 2 son 6. Lo mismo tienen que hacer ustedes con D y con E. Luego, cuando ya tienen todas las coordenadas, ubican los puntos y ya lo que procede solamente es unir nada más. ¿Sí? Solo unir es lo que les tocaría. A ver, que quiero arreglar algo. Uy, me borró todo, no era todo, era solamente este punto. Este puntito me queda aquí. A'. Que lo uno con B, que lo uno con C. ¿Y dónde me había quedado E? Que ahora se me borró. Ah, voy a tener que ubicar ahí. A ver, las coordenadas de E son negativo 4 y 0. Para ubicar nuevamente ahí. Si le sumo el vector U, que es 3 y 2, obtengo E', que será negativo 1 y 2. Entonces, negativo 1 y 2, aquí está el punto E'. Ahora sí. Y solamente terminamos de unir. Ahí está la figura, ¿ok? Solamente me faltó en el cálculo el punto D. Ya ese lo puede hacer ustedes. El punto D', usted lo puede conseguir analíticamente. Pero de esa manera entonces es que se resuelve eh, la traslación cuando les dan un vector. Porque cuando les dan solamente la coordenada, como en el primer caso les dieron la componente del vector R, listo, ya me la dieron la componente, es fácil, le sumo la componente a cada punto, pero aquí me dieron el vector. Tengo que calcular la componente con esta fórmula. Luego de calcular la componente, empezar a sumárselo a cada uno de los puntos para obtener los primas y graficar la figura. Bueno, vamos entonces con el ejercicio número 3. Me dice, en el gráfico mostrado, traslada el hexágono 3 unidades hacia abajo y 4 unidades hacia la izquierda. Luego, calcula la suma de las ordenadas de todos los puntos del polígono en su posición inicial. Ok, les están diciendo que trasladen 4 unidades, a ver, 3 unidades hacia abajo. Si yo tomo, voy a empezar con el punto A, y digo 3 unidades hacia abajo, 1, 2, 3 unidades hacia abajo, y me dice 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Aquí obtengo entonces A'. Sí está viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy tomando la información que me da el ejercicio. 3 unidades hacia abajo, voy con B. 3 unidades hacia abajo, 1, 2, 3. 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Ahora ahí tengo B'. Voy con C. 4 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4. 3 unidades, perdón, son 3 unidades hacia abajo, 1, 2 y 3. 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo C'. Ahora voy con D. 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3.
4 unidades a la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo D'. Lo mismo hago con E. E me dice 3 unidades hacia abajo. 1, 2 y 3. 4 unidades a la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Aquí tendríamos entonces E'. Mi último punto es F. 3 unidades hacia abajo. 1, 2 y 3. 4 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo F'. Comienzo a unir los puntos. A y B, B con C, C con D, D con E con F y A con F. Ahí tengo la figura trasladada según las indicaciones. ¿Pero qué me pide? Calcula la suma de las ordenadas. Miren, las ordenadas son los valores de la letra Y de cada punto. Esas son las ordenadas. El valor de la letra Y. Entonces, voy a colocar aquí Y. Y voy a colocar la suma de las ordenadas. En A', la ordenada es 2. Más. En B', la ordenada es 0. En C', la ordenada es -1. Más. En D', la ordenada es -3. Fíjense que los números que estoy tomando son los valores que aparecen en el eje Y, porque ese es el eje de la ordenada. En el punto E, la ordenada es -1. Más el punto F, que la ordenada es 1 positivo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar todos esos números que usted tiene allí. Bueno, aquí yo puedo decir que uno negativo, uno positivo, se podrían ir, ¿no? Y me estaría quedando 2 más 0 son 2. 2 más -1 es 1. 1 más -3. Entonces me está quedando que la suma de las ordenadas es -2. Y ahí está la solución del ejercicio. Entonces, por favor, cópienlo.